Aunque no era muy cristiano, siempre he creído en Dios. No me veían en la iglesia todos los domingos, pero hacía un buen esfuerzo por ir durante la misa de Pascua y Navidad. Algunos miércoles, cada 2 años, incluso me veían con un trozo de ceniza en la cara. Eso fue, por supuesto, antes de que ese conductor ebrio decidiera que mi onda parecía necesitar ser comprimido a la mitad. No recuerdo mucho del accidente en sí ni de mi posterior estancia en el hospital. Pero esta historia no trata de eso. Esta historia trata sobre lo que vi cuando estuve muerto durante 6 minutos. En un momento iba conduciendo por la avenida Roosevelt, sin hacer nada, esperando a que el semáforo se pusiera en verde. Al siguiente, sentí un gran cambio de peso y todo se volvió negro. Cuando vi la luz al final de un túnel oscuro, adiviné lo que me había pasado. Yo había muerto. Sabía que era una buena persona. Trataba a mi familia con cariño. Mis muchos años en esta tierra me habían enseñado que la gente era, en esencia, buena. No temía adentrarme en esa luz blanca, a pesar de dejar mi vida atrás, porque sabía que pronto los vería. Así que entré en la luz. Lo siguiente que supe fue que tenía un cuerpo físico. Sentía una ligera frescura en la piel y la suave tela de una camisa y unos pantalones holgados y cómodos. Los pequeños puntos blancos y lunares marrones que habían salpicado mis antebrazos tras largos días de trabajo físico habían desaparecido y mi piel se sentía tan suave como el culito de un bebé. Si pudiera mirarme al espejo, probablemente vería una versión de mí misma mucho más joven que los 44 años que tenía actualmente. ¿Ya terminaste de admirar las nuevas prendas? La voz me sorprendió. Sonaba demasiado normal. Lo siento. Es que es mucho a lo que acostumbrarse, le dije a la voz que no pude identificar. Espera un momento, ¿dónde demonios estás? Aquí, la voz venía de mi derecha y mis ojos se acostumbraron hasta el punto de distinguir una silueta contra la luz que me rodeaba. La luz pareció apagarse un poco y por fin pude distinguir la silueta. Al igual que yo, vestía una camisa blanca holgada y pantalones blancos. Y había algo extraño en su cabello. ¿Puedes oírme ahora?, dijo. ¿Qué? Lo oí todo el tiempo. ¿Por qué me preguntaba si lo oía? Perdón, mal chiste. Mis habilidades sociales están un poco oxidadas. Pensé un segundo antes de comprender por qué me lo había preguntado. ¿Estás citando ese anuncio de Verizon de hace una década? Mi visión se aclaró lo suficiente como para descubrir la peculiaridad que había notado en su pelo. Tenía un falso halcón morado oscuro. Suspiró. Y otra vez no logro ser gracioso. ¿De verdad ha pasado una década? Además del falso halcón, también tenía un piercing en la cara. Si no hubiera llevado la misma ropa blanca holgada que yo, estaría como en casa en un concierto de Fall Out Boy allá por 2005. La última vez que lo revisé, era el año 2018. Maldita sea. Te darás cuenta después de estar aquí un tiempo de que el tiempo no significa gran cosa. ¿Cielo? El chico emo soltó una risa rápida. Sí. El cielo, miré a mi alrededor. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había una blancura infinita, sin nada a la vista aparte de mi Y. ¿Cómo te llamas? Le pregunté al chico emo. Daniel. Está bien, Daniel, sí, mis ojos se habían adaptado por completo y definitivamente no había nada. Si esto es el cielo, ¿dónde diablos está todo? Me miró en silencio por un segundo. Al parecer, no soy el único que hace malos chistes en este momento. Respiré rápidamente para calmarme antes de gritarle a lo que supuse que era una especie de ángel, o psicopompo, o lo que sea que se suponía que era este chico. ¿El cielo realmente estará contigo en una nada blanca por toda la eternidad? Daniel me miró con tristeza. No, no lo es. Solo quería pasar el mayor tiempo posible lejos. Daniel quería pasar el mayor tiempo posible fuera. Desde el cielo. ¿Por qué? Pregunté la única pregunta que rondaba mi cerebro. Miró a lo lejos en silencio antes de responder. Supongo que tendrás que descubrirlo tarde o temprano. Estaba a punto de preguntarle de qué demonios hablaba cuando sentí un cambio repentino, esa sensación de repugnancia que da la sensación de estar en una montaña rusa que cae desde 30 metros, y de repente apareció una puerta frente a nosotros. Unas columnas blancas se elevaban en el aire tanto que no podía ver la cima. Entre las columnas había paredes brillantes, de lo que parecían láminas sólidas de mármol que se extendían hasta el cielo. ¿Qué demonios acaba de pasar? Casi me caigo por el repentino cambio de ubicación y la aparición de paredes vertiginosas donde antes no había nada. Ahí, dijo, señalando la pared con gesto derrotado, es a donde vamos. Por desgracia. Daniel, noté una luz más brillante que venía de lo alto de la pared y señalé hacia ella. ¿Qué es esa luz? Él miró hacia donde yo estaba señalando y dijo, no lo mires directamente a menos que quieras un dolor de cabeza cegador. Me quedé mirando mientras la luz se hacía cada vez más brillante.
Se acercaba lo suficiente como para ver un par de alas en algún lugar de la brillante luz de su centro. Había otro par detrás del primero. Y otro más cerca de su pata. Su cabeza parecía la de un león. No esperes. Era una cabeza de buey. Pero tenía un pico. Y una boca humana, no tengas miedo. Una voz resonó desde la luz brillante que se acercaba cada vez más. Su rostro ya había sido bastante confuso. Intentar ubicar su rasgo exacto me estaba empezando a doler la cabeza. La voz retumbante solo agravó la locura que ya se apoderaba de mi cabeza mientras mi mente intentaba reconciliar algo con 4 caras y 17 pares de alas. 14. 12. Mira hacia otro lado, escuché una pequeña voz que decía a mi derecha. Me costaba pensar. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba mirando? De verdad esta cosa tenía la cabeza de... De repente sentí que mi cabeza se sacudía y me encontraba de cara al suelo, mientras mis facultades mentales regresaban en un maremoto repentino. Lo siento, sirviente, aún no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Soy su escolta a través de las 3 puertas y solo queremos pasar, dijo Daniel justo a mi lado. Podía sentir el calor de la luz que emanaba del ángel, pues eso era lo que debía ser, justo frente a mí. No sabía antes de ese momento que la luz pudiera tener una intención, pero esta, de alguna manera, sí. Podía sentirla, medir sería la palabra más adecuada, a mí mismo mientras estaba frente a ella. La luz me atravesó, iluminando todos los errores de mi vida. Un matrimonio de 20 años se fue al traste por culpa de una aventura de una noche con alcohol. No poder mantener el contacto con viejos amigos. Descubrir que uno de ellos había fallecido 3 años después. Por supuesto, guía. La voz retumbó, sacudiendo la esencia de mi ser. Puedes pasar. Sentí que la luz se movía y me digné a mirar hacia arriba. Ya se elevaba y se perdía de vista por encima de las escarpadas paredes que dominaban el campo de visión. Vamos. Sentí un tirón y empecé a caminar hacia la pared. Tenemos que entrar. Para allá. Grité y solté la mano de Daniel. Dime qué demonios está pasando. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo es que tenía tantas cabezas? Y nos está dejando pasar. ¿No estamos ya aquí? ¿No nos ha juzgado ya Dios? Daniel me miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Tristeza, sí. Resentimiento, quizás. Esta vez, sin embargo, había una emoción clara en su rostro. Miedo. Miedo mientras miraba hacia las paredes y las cosas que las custodiaban. Esos son ángeles. Con suerte, no verás muchos. Cuando vivía, pensaba que la Biblia era pura basura. Y casi todo lo es. Una de las cosas que aceptó fue su aspecto. De todas las malditas cosas que tenía que aceptar, tenía que describirlos correctamente como esas cosas que te desgarran la mente. Ahora sí que tenemos que entrar antes de que alguno de ellos regrese. Me quedé mirando a Daniel y le pregunté, ¿y por qué necesitamos hacer eso, Daniel? ¿Aún no lo entiendes? Estos no son los muros del paraíso que te enseñaron en la escuela dominical. Son los muros de una prisión. Y los ángeles no son siervos de Dios. Ahora, continuó Daniel, entremos antes de que otro baje a ver cómo estamos. Daniel empezó a caminar hacia la pared antes de que pudiera reaccionar. Si los ángeles fueran guardianes, ¿qué carajo estaban vigilando? La pared de alabastro blanco estaba justo frente a nosotros. Daniel no daba señales de detenerse mientras seguía caminando hacia lo que parecía una sólida columna de mármol de 2 metros de diámetro. ¿Cómo se supone que vamos a pasar? Mi pregunta fue interrumpida cuando la base del inimaginablemente grande pilar se elevó silenciosamente lo justo para que ambos pasáramos por debajo. Daniel no se detuvo y caminó por el espacio recién creado como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ese pilar debe pesar tanto como un rascacielos. ¿Cómo se elevó sin hacer ruido? Le pregunté a mi guía. Es un poco inútil preguntar cómo se hace algo aquí. Lo único que obtendrás son especulaciones de los demás o porque así lo quieren de la galería de los maníes alados. Ahora intenta no parecer demasiado sorprendido, dijo como respuesta. No sé, mi frase se cortó por segunda vez en tantos minutos como salimos de debajo del pilar elevado hacia una brillante ciudad plateada. No soy propenso a las exageraciones, así que espero que interpretes esto con toda la precisión posible. Era una ciudad entera hecha de plata. Altas y puntiagudas torres que brillaban más que cualquier espectáculo de luces de Las Vegas se extendían hasta perderse de vista, hasta los cielos infinitos que, de alguna manera, estaban despejados de cualquier obstáculo e imposibles de ver. También había varios edificios más pequeños. Edificios cuadrados de una sola planta, a la sombra de las altísimas torres, brillaban con la luz omnipresente que impregnaba cada rincón del lugar. Edificios de 2 y 3 pisos, perfectamente circulares, se alzaban en los espacios abiertos entre las torres. Estos edificios redondos brillaban con un tono azul que parecía ser el único color del lugar, además del cabello morado oscuro de Daniel.
Ver un color más allá de la luz pura me hizo pensar en algo. Daniel, ¿dónde están todos? Señaló hacia la base de una de las altas torres. Si tienes la mala suerte de quedar atrapado en el primer cielo, entonces uno de los brillantes te llevará a una torre. Volví a mirar la aguja y vi una pequeña abertura en la base. No la habría visto si Daniel no la hubiera señalado. La abertura no tenía costuras, sin rastro alguno de mecanizado ni moldeado. Era casi como si toda la aguja se hubiera fundido en un solo molde y se hubiera fundido como una sola pieza. Daniel continuó. Eres uno de los afortunados y te toca a mí en su lugar. Bienvenido a la ciudad plateada. Extendió las manos en un saludo fingido. Diría lo que dijera de Daniel, pero parecía capaz de derrochar sarcasmo sin decir una sola palabra. No respondiste mi pregunta. Eso es porque lo estaba evitando. Lo miré fijamente. Probablemente notó mi enfado, porque suspiró y continuó. A pesar de cómo se ve este lugar, está prácticamente vacío. Quienes aún estén por aquí están en el segundo o tercer cielo. ¿Aún estás por aquí? Daniel miró hacia una de las torres en silencio por un largo momento antes de decir, ya verás. Me estaba cansando de esta mierda críptica. Llevo muerto lo que parece una eternidad y apenas nos hemos adentrado 3 metros en la ciudad plateada. No había nadie más aquí ni nada que ver, salvo edificios indescriptibles. Estaba a punto de volver a gritar, quizá para intentar llamar la atención de algún ángel, cuando noté que algo se desprendía de uno de los edificios redondos de 3 pisos. Una bola de luz azul se desprendió de la superficie del edificio, seguida de una segunda y luego una tercera. Se tomaron su tiempo, dijo Daniel mientras las luces azules se acercaban. A diferencia de la enorme monstruosidad brillante que nos recibió en la pared, estas cosas eran del tamaño de pisapapeles. ¿Qué son? Pregunté mientras las 3 bolas giraban alrededor de mi cabeza. El brillo se había atenuado hasta convertirse en una suave pelusilla que no me hacía daño a los ojos. Querubines. Me quedé mirando los diminutos orbes azules. No tenía ningún rasgo distintivo que pudiera distinguir. ¿Querubines? ¿Los pequeños bebés voladores de todas esas pinturas renacentistas? Daniel rió quedamente. Otra cosa que todos se equivocan sobre este lugar, señaló a uno de los querubines que pasó frente a mi vista y rodeó mi cabeza. Los querubines son los ángeles más bajos. No hacen mucho más que sentarse en esos edificios redondos, rondar a la gente y juzgar. ¿Estas cosas me están juzgando? ¿Ahora mismo? Miré con recelo otro orbe azul que apareció flotando en mi campo de visión desde la izquierda. Juicio. Con J mayúscula. No te preocupes demasiado. Es solo una formalidad. Si había algo de lo que debías preocuparte era de los serafines que te lanzaron el juicio en la puerta. Me di cuenta. Los destellos de imágenes aleatorias cuando esa cosa se me clavó en el alma. Estaba refiriendo el juicio. ¿Me encontrarían digno? ¿Entraría en una de las torres a pesar de las promesas de Daniel? Una de las bolitas azules se detuvo justo frente a mí. Tras un segundo en el que me dieron ganas de orinarme de miedo, el pequeño querubín se balanceó en el aire. Las otras 2 detuvieron su órbita alrededor de mi cabeza y aparecieron junto a la primera. La primera se balanceó, seguida por las otras 2, que imitaron a la primera y luego volaron hacia el edificio del que habían salido. La que detuvo su órbita primero se posicionó en la esquina superior derecha de mi visión y permaneció allí. Esa es una buena señal, dijo Daniel mientras observaba a los otros 2 reunirse con el brillante edificio azul del que habían salido. ¿Daniel? ¿Sí? Dijiste antes que eran guardias. ¿Qué custodiaban exactamente? Daniel giró la cabeza para mirar la pared detrás de nosotros. Aquí no. Te lo diré cuando pasemos la segunda puerta. Sin ninguna señal, empezó a caminar, en dirección a un destino invisible entre una de las torres y la brillante guarida de un querubín. Tras pasar el edificio redondo y brillante, por fin pude ver dónde parecía estar nuestro destino. Justo después de una de las inmensas torres había otra pared. Al igual que el que rodeaba la ciudad plateada, parecía estar hecho de puro mármol blanco. A diferencia de la enorme estructura a 300 metros detrás de nosotros, parecía tener solo unos 30 metros de altura. En vida, jamás describiría algo así como pequeño, pero al parecer la muerte tiene efectos extraños en la percepción. Lo desafortunado de este muro, sin embargo, era la presencia de lo que Daniel había llamado serafines, sentados sobre los pilares que constituían la única ruptura en la blancura pura. Al igual que el que se nos había aparecido en la puerta, estos brillaban con una luz blanca cegadora. Las palabras de Daniel no pasaron desapercibidas, y me aseguré de no mirarlo directamente, para no quebrarme la mente y destrozarme el alma. O lo que fuera que hubiera pasado en la puerta principal. El querubín que había estado a mi lado hacía apenas un minuto voló hacia el pilar más cercano, hacia la brillante y enloquecedora luz de un serafín. Cuando el blanco del serafín absorbió el azul del querubín, Daniel giró la cabeza con expresión preocupada. Ten cuidado con lo que dices de ahora en adelante.
Ese pequeño bastardo azul está escuchando y observando todo lo que dices y haces, lo interrumpí. ¿Qué no debería? ¡Alto!, gritó Daniel, y luego se estremeció al mirar hacia lo alto del muro antes de continuar. Tienes que escucharme. Esa cosa no es tu amiga. Piensa en ella como un dispositivo de escucha. Si dices algo malo, si haces algo malo, volará con su pequeño trasero azul al serafín más cercano. Miré hacia arriba y vi una luz azul que se separaba de la blanca mucho más brillante. ¿Y no quieres llamar su atención?, dijo Daniel en voz baja justo antes de que la luz azul se colocara a un lado de mi cabeza. El serafín al que había ido el querubín creció en tamaño, una luz brillante que se extendía eternamente en el horizonte. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera siquiera pensar en lo que estaba sucediendo, una voz resonó desde la columna, una voz que habría hecho temblar una montaña. Se ha dictado sentencia y se te ha considerado digno de entrar al segundo cielo, dijo la luz infinita antes de hacerse cada vez más brillante. En otro momento, todo se volvió blanco. Podrías haberme dicho que esto iba a pasar, joder. Grité mientras tanteaba a ciegas a mi alrededor buscando algo que me orientara. Sin previo aviso, la luz cegadora desapareció de repente y vi algo que me sorprendió aún más que las agujas de plata y los ángeles que eran más altos que el infinito. Gente. Bienvenido al segundo cielo, dijo Daniel. Había gente por todas partes. Cientos y cientos de personas de pie, cada una con su propia ropa blanca y un querubín azul brillante. Todos parecían estar esperando algo, permaneciendo en silencio. Levanté la vista y descubrí que estábamos en una especie de edificio, ya que este lugar tenía techo en lugar de cielo abierto. ¿Dónde diablos estamos?, pregunté. Daniel suspiró. Te lo dije. El segundo cielo. Específicamente, la sala material. Miré alrededor de la habitación. Dos de las paredes parecían estar hechas del mismo mármol impecable que las puertas. Contra la pared izquierda de la enorme habitación había varios pilares pequeños, separados de la pared. Mientras observaba los pilares, una luz brillante brilló sobre uno de ellos. Donde antes no había nada, ahora había un pequeño cubo brillante, tan grande que se necesitaban dos manos para sostenerlo. Uno de los orbes azules brillantes entre la multitud empezó a oscilar en el mismo lugar hasta que una persona silenciosa a su derecha lo observó. Esto pareció apaciguar al pequeño bastardo, ya que voló hacia el cubo brillante que estaba en el pilar y empezó a oscilar. El hombre, que parecía tener 20 y tantos años y gozaba de perfecta salud, se acercó y agarró el cubo. ¿Y por qué estamos aquí?, pregunté. Porque tengo que hacer mi trabajo, y mi trabajo es guiarte a donde necesitas ir. Y necesitas ser guiado a través del segundo cielo. Y eso, señaló el cubo que sostenía el hombre, es lo material. Por lo tanto, habitación material. Observé cómo otro destello de luz se encendía en otro pilar, dejando tras de sí otro cubo brillante idéntico. Otra luz azul oscilante guió a otra persona silenciosa hacia el pilar para recogerlo justo cuando la primera persona salía de la habitación por un pasillo al otro lado. ¿Por qué nadie habla? Daniel miró como la nueva persona, una mujer rubia, comenzaba a caminar hacia el final de la habitación con su cubo brillante. Sígueme. Daniel se giró y me hizo un gesto para que me acercara. Vamos antes de que tu pequeño decida que estás tardando demasiado. Lo seguí hasta el pasillo al final de la habitación. ¿Somos prisioneros?, pregunté. Daniel se giró y miró directamente al querubín azul brillante a mi izquierda antes de responder. Ninguno de nosotros es prisionero aquí. Hacemos lo que hacemos porque conocemos nuestro propósito. Su significado quedó claro por el hecho de que no rompió el contacto visual con la bola brillante. Si alguno de nosotros dijera algo incorrecto, ese pequeño bastardo azul nos denunciaría al serafín más cercano. Daniel continuó caminando por el pasillo y yo lo seguí. Tras un breve paseo tras una fila de personas que llevaban cubos delante de nosotros y otras que entraban con las manos vacías en la habitación a nuestra izquierda, entramos en una caverna enorme que se extendía tanto que no tenía ni idea de su tamaño real. El techo estaba a 15 metros de altura cuando salimos del pasillo y entramos en la caverna propiamente dicha. Frente a nosotros, en largas filas ordenadas, había lo que parecían yunques de mármol de 1 metro de altura. Filas y columnas se extendían a lo lejos, casi todas ocupadas por una persona. Mientras caminábamos en nuestra ordenada fila, vi cómo las pequeñas bolas azules conducían a sus cargas lejos de la fila hacia los yunques designados. Frente a la mayoría de los yunques había personas silenciosas con idénticas ropas blancas, cada una con sus propios cubos, cincelando con picos de plata maciza. Daniel se detuvo y entró en uno de los pasillos de yunques. Aquí en la manufactura se puede ver a las personas que han sido juzgadas dignas de entrar al segundo cielo haciendo lo que hay que hacer. Miré uno de los muchos yunques mientras un recién llegado comenzaba a trabajar en su cubo sólido. ¿Y qué exactamente están haciendo con este material misterioso?, observó al cincelador mientras el joven empezaba a desportillar el cubo sólido.
La primera astilla que se desprendió perdió el brillo característico del resto del cubo. Aquí pueden ver cómo uno de los dignos comienza a trabajar en la creación de las cadenas, importantes para todo lo que hacemos aquí. ¿Cadenas? La extraña palabra no parecía tener sentido con los cubos brillantes que ya había visto. Daniel caminó por el pasillo hasta encontrar otro cincelador. El material de este ya no era un cubo y se parecía más a una esfera. Aquí pueden ver otro que se parece más a lo que necesitamos. Me detuve, frustrado por la continua falta de respuestas. ¿Por qué demonios hacen cadenas? ¿Y dónde duermen? ¿Y qué demonios está pasando? ¿Qué están encadenando? Me arrepentí de mis palabras casi al instante, cuando Daniel se giró y miró al pequeño querubín que se balanceaba agitadamente. Aquí no hay necesidad de dormir. Miró a otro cincelador, este a medio camino entre una esfera y un cubo. Aquí nadie pasa hambre. No hay dolor, ni enfermedad, ni necesidad terrenal de nuestros cuerpos celestes. Daniel hizo una pausa y miró a mi izquierda antes de continuar. Ahora que has visto dónde se hacen las cadenas, sígueme hasta la entrada del tercer cielo. Observé a mi pequeño chismoso. Parecía satisfecho con la respuesta de Daniel, pues dejó de moverse y volvió a su posición inicial a mi izquierda. Daniel suspiró aliviado y se dio la vuelta para caminar por la hilera. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar mucho, uno de los muchos estafadores detuvo su trabajo. El hombre, un caballero de aspecto joven y cabello largo que no desentonaría en los años 60, dejó de cincelar y se giró para mirarnos. ¿Por qué ustedes, los guías, son los únicos que pueden hablar con alguien? ¿Cómo es que ese hombre es tan justo? Daniel miró el portero azul del joven. Empezó a moverse con el mismo movimiento agitado que el mío hacía apenas un minuto. El hippie continuó su diatriba. ¿Cómo esperan que trabajemos como lo hacemos? Sí, no nos cansamos ni tenemos hambre, pero ¿qué sentido tiene todo esto, eh? ¿De verdad vale lo que hacemos un trabajo infinito para toda la eternidad? La pelota azul del joven hippie voló a lo lejos y desapareció de la vista en un instante. Por primera vez desde que lo conocí, vi una expresión de verdadero miedo en su rostro. Extendió la mano y me empujó un paso atrás. Al mismo tiempo, todos los que lo rodeaban abandonaron sus lugares de trabajo. El hippie suspiró. Jódeme. Una luz repentina apareció en lo alto de la caverna. Un destello brillante y una voz atronadora. Ya no eres digno del segundo cielo, dijo el serafín antes de aparecer en el suelo justo frente al hippie, envolviéndolo en su luz y desapareciendo en un instante por el techo de la caverna. Sin dejar rastro y en menos de 5 segundos, el hombre ya no estaba allí. Los cinceladores que se habían alejado volvieron a sus yunques y reanudaron su trabajo. ¿A dónde lo trajeron los serafines? Pregunté. A una torre en la ciudad plateada. Ahora acompáñame al tercer cielo. Daniel empezó a alejarse y, sin más opción que ser llevado a una misteriosa torre para no ser visto jamás, lo seguí. Nos cruzamos con muchos trabajadores en diversos estados de perfección en sus cadenas mientras caminábamos. Cuartos de esfera, cubos y discos casi completos. Tras un minuto de caminata, vi lo que supuse que era el producto final cuando uno de los cinceladores bajó la herramienta. Un gran anillo reposaba sobre el yunque de mármol. Brillaba con una luz mucho más intensa que la de los cubos con los que empezaron. Al pasar, recogió el anillo y empezó a caminar justo detrás de nosotros, siguiendo la brillante luz azul de su guía mientras avanzaba. Otro anillo empezó a brillar en otro yunque y otro seguidor se unió a nosotros por los pasillos. Para cuando pude ver el otro extremo de la caverna y el pasillo hacia el que caminábamos, había una ordenada fila de personas con anillos blancos brillantes. La imagen habría sido ridícula si no me aterrara tanto atraer la atención de una de las monstruosas criaturas brillantes y desaparecer en una aguja. ¿Guías? Le pregunté a Daniel, que iba delante de mí. Volteó la cabeza, pero siguió caminando. ¿Hay más de uno? Daniel se rió. Por supuesto. ¿Crees que le mostraré 6.000 millones de personas por aquí? ¿Y ustedes son los únicos que pueden hablar? Miró hacia adelante y hacia abajo. Respondió en un susurro que apenas pude oír. Claro. ¿Cómo sabría alguien qué hacer sin que alguien le explique qué está pasando y cuáles son sus responsabilidades? Miré a mi pequeña pelota azul. Parecía contenta con la conversación que teníamos. Así que nadie se cansa nunca. Tenía razón. A pesar de las horas que había caminado desde que entramos en la muralla, no me dolía ni un poquito. No tenía sed. No tenía hambre. Sentía que podía caminar eternamente. Y algo hizo clic. Miré a la gente en sus yunques, cincelando sus cubos brillantes, y pensé si yo estaba haciendo lo mismo. Podría trabajar en eso para siempre. Podrían trabajar en eso para siempre. Observé cómo las bolitas azules guiaban a los trabajadores con las manos vacías hacia la sala de materiales y a la gente con anillos brillantes al final de la fila donde estábamos al frente. Una eternidad trabajando en silencio, haciendo lo mismo una y otra vez. O un destino misterioso en la aguja donde nadie ha vuelto a vernos.
Sí, estamos aquí, dijo Daniel. Miré hacia adelante, con mis pensamientos interrumpidos, mientras nos acercábamos al corto pasillo. Al final había una gran puerta de madera, lo primero en todo este lugar que no era de piedra ni de metal, y un hombre solitario de pie frente a ella. No pude identificar qué me molestaba de él hasta que avanzamos un poco más en el pasillo y se hizo evidente. Él estaba resplandeciente. No era tan brillante como los serafines ni de un azul suave como los querubines, sino de un amarillo cálido que resonaba con esperanza y alegría. Sonrió al acercarnos. Guía. ¿Me has traído uno digno del tercer cielo? Daniel me miró rápidamente y dijo, sí. El hombre que estaba frente a la puerta de madera le sonrió al pequeño querubín mientras volaba de mi lado al suyo. Lo miró un momento, asintió, luego me miró y sonrió. Eres digno de entrar al tercer cielo y recibir la verdad. ¿Deseas saberlo? Daniel me miró con severidad y asintió con la cabeza, como diciendo sí, por Dios, di que sí. Miré a la gente que nos esperaba detrás, con sus anillos brillantes. Si hubiera otra opción además de pasar una eternidad cincelando un cubo para convertirlo en un anillo, sería un idiota si no la aceptara. Sí. El hombre resplandeciente me sonrió y luego miró a Daniel. Te doy permiso para entrar al tercer cielo, guía. Tu cargo merece las tribulaciones. Aparté la mirada del hombre resplandeciente y la miré a Daniel. ¿Tribulaciones? Daniel me indicó que me acercara y nos hicimos a un lado para que la primera persona detrás de mí, con su anillo brillante, se acercara al hombre brillante. Le quitó el anillo de la mano. Gabriel inspecciona cada anillo en busca de defectos. Observé cómo el hombre resplandeciente, Gabriel, miraba el anillo en su mano. Tras un instante, el suave resplandor a su alrededor se atenuó y el anillo en su mano se volvió más brillante. Un instante después, el anillo recuperó su brillo normal. ¿Gabriel? Le pregunté al hombre resplandeciente. Él sonrió y me ofreció el anillo brillante. ¿El arcángel Gabriel? Gabriel sonrió. Le quité el anillo, atónita ante la revelación de lo que tenía delante. Cuando Gabriel encuentra un anillo satisfactorio, suele haber alguien aquí para traerlo. Pero esta vez tuvimos suerte. Daniel miró al arcángel, que ya estaba ocupado inspeccionando otro anillo, y pudimos traerlo nosotros mismos. Observé cómo Gabriel sostenía el anillo con ambas manos y hacía el truco para que brillara aún más. Sin embargo, a diferencia del que yo sostenía, el anillo en las manos de Gabriel primero se quebró y luego se rompió en 1.000.000 de pedazos brillantes. Parecieron desaparecer a medida que el brillo se disipaba y se desvanecía. A veces el material no es lo suficientemente resistente para nuestros propósitos. Vamos. Daniel se giró y abrió la puerta de madera tras Gabriel. Detrás había una gran escalera de caracol tallada en la roca que ascendía. Daniel me abrió la puerta y entré con el anillo brillante en las manos. Cerró la puerta y ambos empezamos a subir la escalera de caracol. Miré hacia arriba a dar los primeros pasos y solo pude ver la base de la escalera, que subía en espiral. Caminamos un poco, así que si tienes alguna pregunta, ahora sería un buen momento. Daniel subió las escaleras a mi lado. ¿Ahora podemos hablar? ¿No es el pequeño azul? Señalé al querubín que flotaba junto a mi cabeza, el que nos delatará si decimos algo malo. Ahora que dejamos el segundo cielo, no hay mucho que podamos decir que los enfurezca. La información en el segundo cielo está restringida. Por su propio bien, respondió Daniel. Vi una luz azul flotar arriba por un segundo antes de que otra persona, una mujer alta con un afro corto, apareciera por la esquina. Daniel la saludó con la cabeza al pasar y bajar las escaleras. Ella le devolvió la sonrisa al hacerlo. ¿Alguien que conoces? Intenté hablar con un tono desenfadado, ya que Daniel parecía más relajado al subir las escaleras. Conozco a todos los que viajan aquí. Es mi responsabilidad conocerlos. A todos los que estuvieron en la caverna por la que pasaste. A todos los que bajan por estas escaleras. He guiado a todos en esta sección del segundo cielo. ¿Cómo es posible? Debía haber decenas de miles de personas ahí abajo trabajando a martillazos en esas cosas. 144.000, corrigió. ¿Cómo es posible? Aunque no hayas dormido ni hecho nada más, ¿moriste en, qué? ¿2005? ¿2006? Eso no tiene sentido. El tiempo es, Daniel se quedó en silencio por un segundo, diferente aquí. Bueno, no exactamente diferente. Es difícil de explicar. Un momento puede durar para siempre. Una eternidad podría ser un abrir y cerrar de ojos. O algo por el estilo. Giré la cabeza y lo miré. Sé que no tiene mucho sentido. Yo tampoco lo entiendo. De todas formas, es imposible seguirle la pista. Sin puntos de referencia con los que compararlo, añadió. No cagar, no dormir, no comer, no beber, añadí. Exactamente. Caminamos un momento más en silencio. Otra persona pasó junto a nosotros y saludó a Daniel. Daniel asintió al pasar. ¿Qué información es tan peligrosa que la gente atrapada en el segundo cielo no puede conocerla?
Es el material y para qué se usa. Se les ha considerado dignos de saber que están creando las cadenas para contener algo peligroso. Tan peligroso que amenazaría toda la existencia si se escapa. Si supieran la verdad, no crearían las cadenas. Al menos eso me dijeron. Personalmente, no estoy tan seguro, pero, suspiró. No estoy al mando aquí. ¿Quién es entonces? Pregunté. Esta pregunta me rondaba la cabeza desde que vi la vacía ciudad plateada. Había visto ángeles de todo tipo y personas que nunca se cansaban de su eterna servidumbre. ¿Pero a quién servían? Nadie realmente. Que yo sepa. Miré la pelota azul que flotaba a mi lado. Daniel captó mi mirada y continuó. Definitivamente no lo son. Sirven, igual que todos nosotros. Claro que no tienen libre albedrío como nosotros. La persona que me vio los comparó con algoritmos informáticos. Algunos, como Gabriel, son más complejos que otros, pero aún así son algoritmos que siguen un conjunto de reglas que nunca conoceremos. Una eternidad sin respuestas y con trabajo eterno. Esto suena más a infierno que a cielo. Daniel soltó una carcajada. El infierno es simplemente la ausencia de Dios. Ya casi estamos ahí. Me estoy cansando me interrumpió el brillo del cielo sobre nosotros. La escalera incrustada en el suelo finalmente terminó y llegamos a la superficie de donde quiera que fuéramos. Lo vi cuando finalmente estuvimos abiertos al cielo. Esto, dijo Daniel señalando hacia adelante, es el tercer cielo. Bienvenidos al reino de Dios. Frente a nosotros se alzaba una gigantesca esfera brillante, de miles de metros de ancho, flotando en el aire. A su alrededor, un entramado de escaleras de mármol, escalas y andamios la rodeaba por completo y permitía un movimiento casi sin restricciones alrededor de la esfera. Y eso, continuó Daniel, es Dios. Aparté la mirada de la esfera y miré a Daniel. ¿Dios? ¿El gobernante de toda la creación? ¿El creador? Dios no es el gobernante de toda la creación. Él es la creación. Miré el anillo brillante en mis manos, la pequeña bola azul que flotaba junto a mi cabeza, luego Daniel. Los ángeles no solo nos están protegiendo, ¿verdad? Daniel miró la bola brillante a lo lejos. No, hizo una pausa, observando la enorme bola de luz que aparentemente era la creadora de todo, y luego continuó. Poco después de que Dios hiciera la creación, intentó deshacerla. Me quedé mirando el orbe gigante y brillante. Miré a Dios. El Dios que quería deshacer su creación. Ese anillo que sostienes, señaló el anillo brillante, es la creencia. Creencia forjada con las almas de todos los que no hacen las cadenas que los atan. Cuando no hacen las cadenas, se convierten en las cadenas. Recordé lo que Daniel me había dicho cuando comenzamos nuestro viaje aquí. ¿Las torres? ¿Las de la ciudad plateada? Él asintió. Pero es Dios, dije, si Él creó todo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que seguimos aquí? La creencia de que Él es un creador que no quiere destruirnos lo mantiene atado. Pero solo somos su creación, y nuestras creencias solo pueden mantenerlo atado por un tiempo. Las ataduras se rompen y necesitan ser reemplazadas constantemente. Tu trabajo, tu tribulación, es reemplazar esas ataduras a medida que se rompen. Fue en ese momento que comprendí verdaderamente el término verdad. La verdad de toda la existencia. La verdad que Dios pensó que cometió un error con la existencia. Mierda. Solté el anillo que llevaba y me agarré el pecho con ambas manos cuando sentí un dolor repentino y agudo. ¿Qué pasa? Daniel parecía preocupado. Dolor, fue la única palabra que pude pronunciar. El dolor en el pecho se extendió a mis extremidades y caí al suelo, incapaz de mantenerme en pie. Daniel se movió rápidamente para mirarme directamente a los ojos. Algo estaba sucediendo y, por su mirada, era evidente que sabía exactamente qué estaba pasando. No tienes mucho tiempo. Me llamo Daniel Marsh. Viví en Rochester, Nueva York. Dile a Mary que soy. La voz de Daniel se fue apagando a medida que un agujero negro se cerraba alrededor de mi visión y perdí el conocimiento. Lo siguiente que supe fue que estaba en una cama de hospital y me dolía todo. El médico me dijo después que tuve suerte de sobrevivir al atropello del conductor ebrio. Según él, llevaba muerto 5 minutos y 57 segundos. Lo que más me sorprendió fue que mi exesposa durmiera en la silla junto a mi cama de hospital. Al parecer, nunca la había borrado de mi lista de contactos de emergencia. A pesar de todo el dolor que le había causado, había aparecido cuando yo ya casi me había ido para siempre. Todavía no me he recuperado del todo del accidente y los recuerdos de lo que ocurrió en esos 5 minutos y 57 segundos siguen frescos en mi mente. No pensé que jamás le mostraría a nadie estos recuerdos, ya que los escribí principalmente para mi propio beneficio. A pesar de lo vívidos que habían sido, no podía creer que realmente hubieran sucedido. Y luego busqué a Daniel Marsh en Rochester, Nueva York. La foto del obituario de 2007 mostraba a un hombre algo mayor, de unos 30 y pocos años, pero su falso al conseguía ahí. Recordé lo que había dicho justo antes de que ya no estuviera muerto.
El infierno es simplemente la ausencia de Dios. Si Dios quiere destruir toda la creación y el infierno es la ausencia de él, entonces preferiría ir al infierno.